Hola, ¿qué tal? Soy Josué Eduardo Rodríguez Hernández, estudiante de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, en el noveno cuatrimestre de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica. Este video es para la asignatura de Procesamiento de Señales a cargo del ingeniero Javier Albiter Jaime. Vamos a ello. Bueno, les voy a presentar un ejercicio sobre los efectos del ruido de entrada en el funcionamiento del comparador. Tenemos el ejemplo 13.2 que dice: determine los puntos de activación superior e inferior para el circuito comparador en la figura 13.9, que es esta figura. Suponga que el voltaje de salida máximo positivo es igual a más 7 volts y que el voltaje de salida máximo negativo es igual a menos 7 volts, que se representa con este elemento más 7 volts y este otro menos 7 volts. Para R1 igual a 68 kilo ohms y R2 igual a 82 kilo ohms, que aquí tenemos R1 y R2 con sus valores correspondientes. Vemos en el circuito que la entrada no inversora, que es la entrada positiva, está conectada a un divisor de voltaje resistivo, de modo que una parte del voltaje de salida, que se indica aquí, se retroalimenta a la entrada positiva del comparador, y la señal de entrada se aplica a la entrada inversora, que es la entrada negativa. La señal de entrada se representa por Pin. Ahora vamos a calcular el valor del voltaje en el punto de activación superior, que es VUTP, y para ello vamos a utilizar esta fórmula que dice que R2 entre R1 más R2 por el voltaje de salida máximo positivo nos dará ese valor VUTP. Entonces sustituimos valores y obtenemos que el valor de VUTP es igual a 3.82 volts. Ahora vamos a calcular el voltaje en el punto de activación inferior, utilizando prácticamente la misma fórmula, solo que ahora vamos a utilizar el voltaje de salida máximo negativo. Sustituimos los valores y obtenemos que el valor de VLTP es igual a menos 3.82 volts. En la siguiente imagen se muestra la onda sinusoidal de entrada más ruido, que está representado por esta línea roja, y la salida resultante. Cuando la onda sinusoidal se acerca a cero, que es en este punto y en este otro punto, las fluctuaciones debidas al ruido pueden hacer que la entrada total varíe por encima y por debajo de cero varias veces, que está representado con estas líneas punteadas, y vemos que el voltaje de salida pues realiza esas fluctuaciones desde el valor máximo positivo hasta el valor máximo negativo, en este punto, en este otro punto y finalmente en este otro punto, produciendo así un voltaje de salida errático. Ahora vamos a ir al programa para realizar la simulación de este circuito y observar el comportamiento de las gráficas. Bueno, tenemos aquí el programa con el circuito ya realizado. Tenemos el circuito 13.2 y pues tenemos las entradas positiva y negativa ya conectadas a los componentes. Tenemos un osciloscopio, tenemos un generador de funciones, tenemos las resistencias con sus respectivos valores y tenemos los valores máximos tanto negativo como positivo de 7 volts. Entonces vamos a proseguir a realizar la simulación de este circuito.
Abrimos el osciloscopio y le damos play a la simulación. Vemos aquí las gráficas que se generan. Tenemos de color rojo y en el canal A la señal de entrada o el voltaje de entrada, y de color azul en el canal B la señal de salida de nuestro comparador. Ahora es cuestión de identificar el voltaje en el punto de activación superior, que es VUTP, y el voltaje en el punto de activación inferior, que es VLTP. Anteriormente, en los cálculos, observamos que para calcular el valor de VUTP se utilizaba el valor máximo negativo, y para el valor LTP se utilizaba el valor con signo contrario. Ahora, cuando la salida está en el voltaje positivo máximo, esto de azul es la salida, se encuentra en el voltaje positivo máximo, que es durante todo este espacio, de aquí hasta aquí, y la entrada excede UTP. UTP se encuentra justo en este espacio donde tenemos la salida que cambia al voltaje negativo máximo. Es justo en este punto cuando la señal de salida pasa de tener su voltaje positivo máximo a su voltaje negativo máximo. En ese punto exacto tenemos nuestro valor UTP o nuestro voltaje UTP. Y por el contrario, cuando la salida está en el voltaje negativo máximo, que es desde aquí hasta aquí, y la entrada va por debajo de su valor VLTP, que es en este punto, justo aquí, la salida vuelve al máximo voltaje positivo. Es decir, tenemos un comportamiento contrario. Ahora, cuando el valor va por debajo de VLTP, el voltaje de salida se torna hacia su lado máximo positivo. De aquí, justo en este punto, pasa a su valor máximo positivo. Y así sucesivamente volvemos a tener aquí, en este espacio, nuestro valor VUTP, y el voltaje de salida pasa a su valor a su valor negativo máximo. Y volvemos nuevamente a este punto donde tenemos nuestro valor VLTP y el voltaje de salida pasa a su valor máximo positivo. Y así sucesivamente a lo largo de toda la gráfica.